Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de la tierra, de cómo se debe ejercer la autoridad en la tierra. La tierra está siendo violentada y debemos conocer lo que Dios ha determinado de acuerdo a la palabra de Dios. Estamos viviendo los mejores tiempos de la revelación de la palabra de Dios y estamos en un tiempo donde Dios convoca a la oración y al ayuno a favor de la tierra. Ese será nuestro tema. Oremos por la tierra. La tierra fue creada por Dios. Dios creó todas las naciones del planeta Tierra, pero Dios ha delegado su autoridad. Dos tipos de autoridad: la autoridad espiritual y la autoridad en cuanto a lo físico o al mundo de lo natural. La autoridad espiritual la tiene la iglesia cristiana, y la iglesia debe estar ejerciendo toda autoridad espiritual en el planeta Tierra. Pero por otro lado, paralelamente, los gobernantes de cada nación deben estar ejerciendo la autoridad que Dios ha puesto en cada uno de ellos para la justicia en cada nación. Cuando no se cumple el ejercicio de la autoridad, sea espiritual o sea de lo físico o natural, entonces la tierra se violenta. La Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Jueces, que cuando no había autoridad, cuando no había rey, cada quien hacía lo que bien le parecía. Parece que estamos en un tiempo muy similar a lo que dice la Escritura en el libro de Jueces. Por eso tenemos que revisar las Escrituras, ir a la palabra que Dios ha dejado para orientarnos. Hoy estaremos hablando de las autoridades que Dios ha establecido en la tierra, como son las autoridades espirituales y las autoridades en los gobernantes. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, así que estamos en un tiempo en donde realmente la oración intercesora es una oración muy importante. La oración personal, buscar a Dios de manera personalmente, y también la oración en las regiones celestiales para ir y orar a favor de naciones y de nuestro amado México. Así que si todavía no estás en Cristo, todavía no estás orando, es bueno que inicies tu vida con el Señor en una vida de oración y de rendición a Dios. Siempre que busquemos a Dios en oración, nos va a ir bien si ponemos todo en las manos benditas de nuestro amado Dios. Así que les invitamos para que no se despeguen en ese momento de la televisión y para que escuchemos realmente la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Sí, bueno, la tierra fue creada para que el hombre la habite, es lo que dice Dios en la palabra. Así que, bueno, la tierra es donde el hombre habita, porque así Dios lo determinó. Y aquí vamos a seguir hasta que Cristo venga por su iglesia. Pero bueno, Dios puso al hombre, así como cuando Dios puso a Adán y Eva al principio, ser mayordomos de la tierra, de cuidar, arar la tierra, trabajarla y bueno, tener un salario, ¿no? un sustento. Pero Dios quiere que dependamos de Él un 100% y que ahora sí todo lo que hagamos en la tierra lo hagamos para Dios, porque ya Jesucristo, Él ya vino a la tierra, Él vino a morir por nosotros, pero Él se fue y nos dejó a nosotros la gran comisión, y esa es la tarea principal que tiene aquí la iglesia sobre la tierra. Y bueno, Dios nos hizo, como dijo el apóstol Pablo, somos embajadores de Jesucristo en todos los confines de la tierra. Así que bueno, estamos aquí, o la iglesia está aquí, mejor dicho, para hacer las obras de Dios, que son sanar los enfermos, limpiar a los que están en pecados, sacar a los que están en tinieblas y trasladarlos a la luz, y que se propague el evangelio del Señor Jesucristo, que es un evangelio de poder
y como dice Romanos, no podemos estar avergonzados porque el Evangelio tiene poder tanto para judíos como también para griegos, y eso nos incluye a nosotros los gentiles. Bueno, hablando de en la palabra, lo que el pastor José David acaba de decir, aquí en Ezequiel 22, 29 al 31, dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derechos. Y busqué entre ellos, o sea, entre las personas de la tierra, hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por lo tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Por eso estamos convocando a la oración y al ayuno a favor de la iglesia misma, que debe estar cumpliendo su función, orar por la tierra. Ponerse en la Pero brecha también, delante de la presencia de Dios a es, favor de la tierra. Pero también orar por los gobernantes, que estamos viendo que están fuera de toda cobertura de oración. Muchos gobernantes, cuando vemos a través de las noticias la toma de decisiones. Por ejemplo, sancionaron a una nación como es Rusia, pero esa sanción afectó a la nación que estuvo sancionando, como fueron los Estados Unidos y Europa misma. Ellos mismos se afectaron con la sanción económica. Bueno, y han afectado a todos. Entonces, hoy están sufriendo debido a las malas decisiones que han tomado. Son pensamientos que vemos desde el punto de vista de la palabra de Dios irracionales. Es como cuando Eva, dice la Escritura en 2 de Corintios 11:3, que los sentidos de Eva estaban perturbados. Fueron perturbados. Estamos viendo cómo muchos de nuestros gobernantes están perturbados en cuanto a sus pensamientos y toman decisiones erráticas, decisiones equivocadas que afectan a naciones y a el mundo entero. Todo eso lo estamos viendo al tiempo de hoy. En los tiempos cuando hubo mucha violencia, Dios trajo el diluvio, eran los tiempos de Noé. No había intercesión por la tierra, pero ahora sí hay intercesión. La iglesia es la que debe interceder. Por eso tomaremos como base la enseñanza que está en Ezequiel capítulo 22, donde habla de violencia como en los tiempos de Noé. Habla de corrupción. Está hablando de la maldad del ser humano en la tierra, porque no hay un ejercicio de autoridad de acuerdo a Dios y no hay justicia para la gente en necesidad, sobre todo los pobres. Así que cuando no está sucediendo esto, está a punto Dios de enviar el juicio. Por eso estamos convocando a la oración y al ayuno. Vamos a ir a una enseñanza que está en las Escrituras, leyendo que Dios es el Dios de la tierra, Salmo 24, 1 y 2. Allí la Biblia dice que de Dios es toda la tierra. La tierra y su plenitud y todo lo que hay en ella. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Dios estableció la tierra y en la tierra todas las naciones. La Biblia dice en el libro de los Hechos, para que las naciones busquen a Dios. Toda nación debe buscar el rostro de Dios. Es la tarea de la iglesia orientar a las naciones a mirar al cielo, a buscar el camino hacia el cielo, y el camino es Cristo Jesús. Por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo, todo cristiano en la tierra. Así que la respuesta a los problemas de las naciones está en Dios, y Dios espera la oración de los santos de Dios. En Éxodo capítulo 9 encontramos un caso donde vemos la necesidad de la oración.
eran tiempos de juicio. Dios había enviado juicio a la nación de Egipto y Faraón, un gobernante, esta es la figura del gobernante, con autoridad delegada por Dios, pero era una autoridad equivocada en cuanto a la decisión porque se levantó contra Dios, se rebeló contra Dios. Así que tenemos aquí a Faraón siendo castigado y con Faraón todo el pueblo de Egipto. Cuando Dios castiga la cabeza, que puede ser un presidente de una nación, también viene el castigo a toda la nación, porque está escrito, cae el pastor y las ovejas serán dispersadas. El diablo conoce las escrituras, por eso el diablo ataca la cabeza, ataca al presidente de una nación para afectar a toda una población que habita en la nación. El diablo tiene una estrategia de destruir una nación atacando a los presidentes, primeros ministros. Por eso cada uno de ellos debe tener una cobertura de oración. Aquí en el libro de Éxodo encontramos en los tiempos del juicio de las plagas. Dios había mandado la plaga del granizo sobre Egipto. Entonces estaban sufriendo la plaga. Había entonces juicio sobre Egipto y fue cuando Faraón mandó a llamar a Moisés. Moisés es tipo de la iglesia, es tipo de nosotros que debemos interceder. Solamente la iglesia puede orar y conectar a Dios con la tierra. Dios se conecta en la oración. Hay oración, Dios intervendrá. No hay oración, Dios no interviene. Para eso es la iglesia. Es la autoridad espiritual que tenemos aquí en la tierra, delegada por Dios. Entonces dice la Escritura que en tiempos del gran granizo que cayó sobre Egipto, viendo Faraón siendo castigado su pueblo, mandó a llamar a Moisés y le pidió de favor a Moisés que orara a Dios. Aquí tenemos una autoridad en el mundo de lo natural, reconociendo la otra autoridad, la autoridad espiritual. Toda autoridad en el mundo de lo natural, todo gobernante debe reconocer la autoridad espiritual, porque solamente Dios atiende a la autoridad espiritual a través de la oración. Y entonces Faraón le dijo a Moisés, ora por favor a Dios para que intervenga y quite este granizo y vivamos en paz. Entonces le dijo Moisés, bueno, voy a orar para que veas que es Dios quien gobierna la tierra. No eres tú, Faraón, no eres tú gobernante, es Dios quien está gobernando. Y Dios, a través de la oración de su pueblo, interviene para que todos reconozcan que hay un Dios que está en control de todas las naciones. Dios está mirando tanto a buenos como a malos. Jesucristo dijo, cuando Dios el Padre hace salir su sol, el sol sale para buenos y malos, pero Dios está en control. Dios está esperando que los malos se arrepientan de su maldad y reconozcan su pecado y se conviertan a Dios en Cristo Jesús. Es el trabajo de la iglesia. Por eso aquí hay una enseñanza importante del poder de la oración, donde Dios se conecta a la tierra. Leamos Éxodo 9 del 27 al 30. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés, tan pronto salga de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Aquí tenemos a Faraón pidiéndole a Moisés la oración.
reconociendo Faraón que la causa del granizo, del juicio de Dios por medio del granizo, era por el pecado de Faraón y el pecado de Egipto, la idolatría. Sí, porque desde un principio Faraón Moisés, dijo, ordenado por Dios, había ido ante él diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirvan, ¿no? Aquí Faraón dijo en el versículo 27, he pecado esta vez, Sí. Jehová es justo y yo y mi pueblo, o sea, la cabeza Y yo y mi pueblo y el pueblo, impíos. el presidente y la nación, somos impíos. Aquí la cabeza está reconociendo la causa por la cual vino el granizo, el pecado. Por el pecado hay violencia en la tierra, hay desastres naturales. Estamos viendo un sacudimiento en la tierra de violencia debido al pecado de los moradores de un territorio. Aquí Faraón está reconociendo que el pecado trajo el granizo y le pidió a Moisés que orara a Dios en el cielo. Entonces, aquí Moisés, que era un profeta de Dios y sabiendo lo que iba a suceder, oró, pero le dijo a Faraón, debes saber que ni tú ni que tus sepas que Jehová es el Dios de la tierra, pero yo sé, dice el que profeta Moisés, ni tus siervos que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová la Dios. presencia de Jehová Dios. Y eso que era ¿Por qué en una ciudad o en una nación hay tantas calamidades? Porque no hay un verdadero arrepentimiento. Y temor a Dios. Sí, era la séptima plaga. Ya habían pasado 6 y esta es la número 7. Sí, y todavía no se arrepentían. Sí, prácticamente no cambiaban de parecer, no se humillaban, a pesar de ver la peste, la destrucción. Y porque en cada una decía Faraón, bueno, ya quítalo y dile a Dios que lo quite y yo ya les voy a dejar ir. Bueno, y no cumplía su palabra. Sí, porque Faraón sabía que el poder estaba en Moisés y por eso El poder de Dios. en cierta manera lo reconocía, pero pues él mismo se enorgullecía, ¿no? Queriendo retar a Dios y retar al profeta, y por eso, bueno, pues terminó en algo más fatal como la muerte de su hijo. A lo último vino la muerte del primogénito de Faraón. Plaga. Sí, o sea que Dios es Dios de oportunidades para que las personas se arrepientan a tiempo, pero si no hay arrepentimiento, el grado de juicio se va incrementando. Es lo que sucedió con las 10 plagas en Egipto. La última plaga fue cuando Dios la más tremenda. Tocó al primogénito de Faraón y a todos los primogénitos de Egipto. Y aún de los animales. Sí, por eso quedó registrado en la historia la Pascua que Dios instituyó, porque en esa Pascua Dios determinó que liberar al pueblo. A través del sacrificio de un cordero por familia, la sangre de ese cordero iba a proteger las casas de todos los hebreos. Donde estuviera la sangre, la muerte iba a pasar de largo. Iba a pasar de largo. Es la Pascua. La Pascua pasó de largo. O sea que la muerte pasó de largo en la Pascua. Así que por eso al ver la señal de la primavera sangre, estamos recordando la Pascua. La señal de la sangre. Sí. Generalmente le llamamos fiesta de Semana Santa, pero es la Pascua. Es cuando Cristo, el Cordero de Dios, murió por toda la humanidad. Cristo murió por todas las naciones de la tierra para que todos tengamos ahora la oportunidad de la salvación de vida eterna. Ahora tenemos que conocer las Escrituras para saber qué debemos hacer como cristianos mientras estamos en la tierra. Hay mucho que hacer. Y aquellos que se resisten a creer, bueno, tenemos el ejemplo de Faraón, el grado de juicio fue incrementándose. Incrementando. Por eso, aquí en Ezequiel capítulo 22, allí Dios está hablando a través del profeta de juicios. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 22, vuelva a leer 29. A ver, pastor. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo,
al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Aquí en este pasaje de Ezequiel capítulo 22, la Biblia se refiere a que las autoridades que Dios había determinado sobre ese tiempo para la tierra habían fallado. En Ezequiel, en el capítulo 22, versículo 23 y 24, empieza vino diciendo a mí palabra de Jehová, palabra profética de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Así que aquí comienza Dios hablando el por qué va a tener que venir el juicio a la tierra. Y es aquí desde los versículos 25 al 28 donde la Biblia nos empieza a hablar de las autoridades. De todos los pecados. De las autoridades y atrocidades que no cumplieron el llamado de Dios. De otra manera, cometieron pecado. ¿Y cuáles son estas autoridades? Número 1, los profetas. Número 2, los sacerdotes. Número 3, los príncipes. Y los profetas. Al tiempo de hoy, tenemos que ubicarnos en el tiempo de hoy. El tiempo de hoy sería profetas y sacerdotes es la iglesia. Profetas es todo cristiano. Todo cristiano en la tierra es un profeta, porque hablamos de parte del cielo. Las buenas nuevas del Evangelio es profecía que viene del cielo para cambiar las circunstancias en la tierra. Por eso las personas enfermas son sanadas. Las personas que están en pecado dejan de pecar para entrar a una vida nueva, diferente. Es un cambio. Los profetas de hoy somos nosotros, todos los que somos cristianos, independientemente de la denominación cristiana en que estemos. Todo cristiano debe saber que aquí en la tierra tenemos autoridad espiritual. No estamos cumpliendo esa autoridad, hay que leer Ezequiel 22. Viene juicio. Número 2, sacerdotes. Habla de los pastores. Habla de aquellos líderes que Dios ha puesto como cabeza de las iglesias. Y no solamente de los pastores, 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En el Nuevo Testamento encontramos cómo el diablo, dice la Biblia en 2 de Corintios, se disfraza como ángel de luz, como falsos apóstoles, como falsos profetas. Hay falsedad. El diablo está atacando la cabeza. Los 5 ministerios son cabeza de la iglesia y está atacando la cabeza. Por eso estamos en un tiempo de guerra espiritual contra las fuerzas del enemigo. Número 3, los príncipes. Los príncipes representan los gobernantes, representan las autoridades que están sobre naciones. Y cuando los gobernantes también no están cumpliendo su función conforme a la palabra de Dios, no están haciendo justicia a los pobres y están en corrupción, cometiendo mucha injusticia, entonces el juicio está pronto a llegar. Todo eso está registrado en Ezequiel 22 del 25 al 28. Por eso dice el versículo 29, las consecuencias de no estar ejerciendo la autoridad, los que deberían ejercer la autoridad. Versículo 29, el pueblo de la tierra, el pueblo, la sociedad misma, usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho.
es lo que señala el libro de Jueces, cuando no había rey, cuando no había un ejercicio de autoridad. Estamos hablando de la autoridad de Dios en la tierra, porque lo que hay es confusión, hay total violencia en la tierra, porque corrupción. cada quien quiere hacer lo que bien le parece. Esto es lo que habla la palabra en el libro de Jueces, porque no había autoridad, no había rey, no había alguien que ejerciera la autoridad. Así que cuando las autoridades fallan, viene la violencia a la tierra. Ahora, ¿qué demanda Dios? Dios dice, necesito que una persona, cuando menos, se ponga en la brecha delante de mí, como lo hizo Moisés con Faraón en el tiempo del granizo. Una persona que entienda los tiempos peligrosos que se están viviendo en la tierra. Todo eso está en el Nuevo Testamento. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Podemos leer acerca de estos tiempos peligrosos en 2 de Timoteo, capítulo 4. Allí la palabra de Dios nos está hablando de estos tiempos peligrosos. 4:1. Sí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Creo que es el 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Son los tiempos de ahora, tiempos del siglo XXI. Estamos en este tiempo de lo peligroso. O sea, ¿por qué la Biblia le llama tiempos peligrosos? Aquí en ¿Cuál es la característica segunda de los Timoteo tiempos 3 retrata peligrosos? exactamente esos tiempos Sí, peligrosos. eso es lo que viviendo. leímos en Ezequiel, Sí. capítulo 22, versículo 29. Nada más que aquí lo explaya más el Espíritu bastante. Santo en cuanto Muy específico. a lo que hoy estamos viendo Así a través es. de las noticias. Sí, Vamos a leer. son 21 características Sí, del de pecado. se del puede decir. pecado, de la maldad del ser humano en la tierra. Sí, que bueno, que son, Porque habrá porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Así que aquí están las características del ser humano en la tierra para el tiempo que hoy estamos viviendo, pero fue profetizado muchos años atrás a través del profeta Ezequiel. Así que Dios dijo en Ezequiel, estoy buscando alguien en la tierra que se ponga en la brecha a favor de la tierra, a favor de la población de una ciudad, de la población de un estado, de una nación o de las naciones de la tierra. Alguien que esté orando a favor de las naciones, porque hay mucha violencia, hay mucha maldad, hay mucho odio, resentimientos, hay codicia, avaricia, etcétera. dice, y orar Por eso se para que yo, necesita dice el Señor, la oración. no la destruya. Así es. Por eso vamos a ir revisando cuál es la tarea que Dios encomendó a cada una de las autoridades espirituales y autoridades Físicas. en cuanto a lo físico. Número 1, Dios puso la iglesia para bendecir la tierra. Dios bendice la tierra por medio de su iglesia al predicar el evangelio de Jesucristo. Marcos 16 del 15 al 16. Es la gran comisión dada por Jesucristo. Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo, vayan por toda la tierra, por todas las naciones, prediquen el evangelio de Jesucristo. Es la bendición del cielo a la tierra. Es el único que puede traer paz, porque Jesucristo es el príncipe de paz. Cuando Jesucristo llega al corazón de un ser humano, la persona más violenta se transforma a una persona de paz, porque el príncipe de paz empieza a gobernar su corazón. Marcos 16, del 15 al 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que
creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Jesucristo mandó a predicar el evangelio del reino de Dios. El reino de Dios es el reino de lo espiritual, es el reino del poder del Espíritu Santo. Es el reino donde se ejerce el poder del Espíritu Santo para echar fuera a los demonios y establecer el reino de Dios en personas, familias, ciudades. En Mateo 12:28 Jesucristo dijo, fue el mismo Señor que lo dijo: si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, el reino de Dios ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hay que echar fuera demonios. Es la tarea de la iglesia. La iglesia tiene autoridad contra los demonios. Es una autoridad espiritual y hay que ejercer esa autoridad. La Biblia dice que será predicado este evangelio como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Está en Mateo 24:14. Así que la iglesia tiene que predicar. Comenzó la iglesia hace 21 siglos cuando Cristo resucitó de los muertos. Y entonces Jesucristo comisionó a la iglesia a predicar el evangelio. Pero ¿cuál es el mensaje de la iglesia? El mensaje inicial del evangelio. El mensaje inicial es el mensaje del profeta. Y el mensaje del profeta desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento es: arrepiéntanse, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso Jesucristo, cuando resucitó, este fue el mensaje que encomendó a la iglesia. En Lucas capítulo 24, versículos 45 al 47, allí Jesucristo da la gran comisión. 24. Mateo. Lucas 24. ¿qué? Bueno, es lo que Jesús dijo en la cruz. Es Lucas 24, 45, ahí dice, y el Entonces sol. les abrió el entendimiento y les dijo, ¿no? Sí. Así es escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Sí, está hablando Jesucristo en su resurrección. Y que se predicase. Se les apareció a sus discípulos y les dio la comisión, sí, diciéndole qué es lo que van a predicar en las naciones. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Cuál es el problema de la tierra? El Jerusalén. pecado. Cuando una persona está asesinando a otra persona, cuando una persona está robando a otra persona, cuando una persona está quitándole la mujer a otra persona, cuando una persona está haciendo cohecho, corrompiendo a otras personas, está en pecado. El pecado es la causa de toda violencia en la tierra. Entonces Jesucristo dijo: vayan por todo el mundo y predíquenle a todas las naciones a que se arrepientan, que hay perdón de Dios cuando se arrepientan. Cuando una persona se arrepiente, el perdón de Dios vendrá inmediatamente. Este es el mensaje que Jesucristo le dio a todos los que empezaron en la iglesia. Pablo el apóstol, cumpliendo también este llamado, estaba en Atenas, un lugar de idolatría, de mucho pecado, el pecado de la idolatría, adorando dioses extraños. Allí Pablo estaba predicando a Jesucristo y dijo Pablo en Hechos 17 del 29 al 31. 17, 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Cómo cambiará la situación de la violencia en una ciudad, en una nación, cuando las personas se arrepientan de lo que están haciendo?
sea, en primer Cuando lugar, hay arrepentimiento, reconozcan su empieza pecado, el perdón de Dios a reconozcan actuar. su pecado y Sí. se reparten del pecado. Por eso la iglesia está predicando este evangelio, el evangelio del cambio de naturaleza en una persona. La persona más mala y perversa puede cambiarse a ser una persona bondadosa, de buena acción. Sí. Solamente Jesucristo puede cambiar a la persona. Sí, ahí, bueno, es cuando Pablo está en Atenas, ¿no? Sí. Es la capital de Grecia. Sí. Y estaba en el Areópago, donde pues se juntaban todos los estudiosos de filosofía, Los filósofos griegos. los filósofos griegos, y bueno, era una especie de debate, ¿no? Donde uno presentaba sus argumentos de acuerdo a su creencia, y entonces entre todos debatían y llegaban a una conclusión, un veredicto. Por eso aquí el apóstol Pablo les está diciendo prácticamente, es que todo esto que ustedes hacen es estar en ignorancia. Se están perdiendo de lo mejor. Es lo que le dijo Pablo, son ignorantes Sí. de todo lo que tiene que ver con la verdad. Y eran hombres estudiosos. Sí, son sabios en su propia opinión, Sí, por eso. pero Pablo le dijo, tienen que arrepentirse de ese pecado. Han Sí. hecho de su mente su propio Dios. Su propio Dios, y lo más importante, se están perdiendo la salvación. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo, crean en Jesucristo, ¿no? En la resurrección de los muertos. Sí, vamos a ir más rápidamente para ver todas las características de las autoridades. Número 2, la Biblia también habla de los que están a la cabeza de las iglesias, pastores. La Biblia dice que los pastores fueron puestos por Dios, forman parte de los 5 ministerios. En Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 14, la Biblia habla de los 5 ministerios que Dios ha instituido para la edificación de la iglesia. Deben estar edificando la iglesia, no destruyendo la iglesia. Ningún apóstol, ningún profeta, ningún pastor, ningún evangelista, ningún maestro debe estar destruyendo la iglesia o dividiendo. de Jesucristo, mucho menos dividiendo. ¿Qué es lo que estamos viendo a veces? Cómo hay división. Viene un predicador y divide la iglesia. Viene otro predicador y saca algunas almas de la iglesia. En fin, estamos viendo cómo el diablo está atacando la iglesia y a los ministros. Leamos Efesios 4 del 11 al 14. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estos 5 ministerios trabajan en un solo pensamiento, en el pensamiento de Cristo. No en 2 pensamientos, no en 3 pensamientos, nadie es mayor que nadie, todos son mensajeros de Jesucristo y cada quien en el área de trabajo que Dios le asignó. Al apóstol como apóstol, al profeta como profeta, al pastor como pastor, al maestro como maestro, al evangelista como evangelista. Porque cada uno tiene una enseñanza especial. Es un solo para mensaje. Sí, así y es. todos los 5 glorifican a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora bien, Jesucristo puso de cabeza o como cabeza al pastor responsable de la congregación. No es el apóstol, no es el profeta, no es el evangelista, no es el maestro, es el pastor. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 17, que los pastores son los que darán cuenta de las almas. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando la iglesia empezó a extenderse en Asia en los tiempos del siglo I, encontramos al apóstol Pablo estableciendo iglesias, y para cada iglesia constituía
al pastor, establecía la función pastoral. La Biblia le llama ancianos, ancianos o pastores son equivalentes. En Hechos capítulo 14, versículos del 20 al 23, encontramos al apóstol Pablo en su primer viaje misionero, sembrando iglesias y confirmando la fe y poniendo pastores. Él era el apóstol que estaba estableciendo iglesias. Hoy podrían ser misioneros. ¿Cuántos misioneros están en el mundo entero sembrando iglesias, levantando el nombre de Jesucristo? Hechos 14 del 20 al 23. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es la vida de la iglesia. A través de muchas tribulaciones vamos a irnos en el rapto. Tenemos que pasar por pruebas aquí en la tierra, pruebas de fe. Sí. El último versículo. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y constituyeron. Pablo estuvo constituyendo ancianos o pastores en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así es, establecían la iglesia y ponían la cabeza que era el pastor. Un día Pablo, por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu de Dios, tenía que ir a Jerusalén, y Pablo ya no iba a regresar a Asia, ya no iba a regresar a esas iglesias, y convocó a una reunión pastoral para despedirse. Y estas son las palabras dichas por el apóstol Pablo en un congreso de pastores. Fue la enseñanza apostólica a los pastores. En Hechos capítulo 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo este tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El mensaje es el arrepentimiento. Y dice aquí en el versículo 22, versículo 28 al 31. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo es el consejo apostólico os ha a los puesto pastores. por obispos. Miren por ustedes mismos y por sus iglesias, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Por eso hoy no nos sorprende de estar viendo tantas denominaciones, tantas corrientes cristianas ideológicas en cuanto a la teología, etcétera, porque hay mucha confusión al tiempo de hoy, porque el diablo se ha ido introduciendo lobos rapaces que han estado dividiendo el rebaño. Por eso Dios convoca la oración en ayuno para el arrepentimiento. Hay que arrepentirse de todo lo que hemos estado haciendo y no hemos estado cuidando el rebaño. Tenemos que arrepentirnos de todo pecado, porque somos autoridad espiritual y no estamos ejerciendo esa autoridad espiritual. La última autoridad es la autoridad de los gobernantes. Dice la palabra en Romanos 13 del 1 al 2 que Dios puso a los gobernantes.
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Las autoridades son servidores de Dios, es lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 13. Son servidores de Dios, le sirven a Dios. Dios los puso allí para hacer justicia a los necesitados, a los pobres. El Salmo 109, versículo 30 al 31, dice la Escritura que Dios se pone a la diestra del pobre. Dios está a favor del pobre, del necesitado, del desamparado. Por eso cuando nace la iglesia, la primera iglesia que nace en Jerusalén, en el concilio mandan atender a los necesitados, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. Dios es Dios de amparo, es Dios de protección, es Dios de justicia. Y para eso están las autoridades, tanto en el mundo espiritual como en el mundo de lo natural. Las autoridades de la iglesia y las autoridades de los gobernantes. El Salmo 109, versículos 30 al 31. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Por eso estamos viendo para nuestro México cómo el gobierno actual está atendiendo la necesidad de los pobres. En el informe que acaba de dar el presidente el día primero, él puso aquí: la prioridad son los pobres. Aquí está registrado en su discurso dado el 1 de septiembre. Analizando a México con respecto a otras naciones, México está en una mejor posición y se les reconoce, por ejemplo, el peso no se ha devaluado, aumentaron las reservas del Banco de México en el 14%, hay mucha libertad en México en cuanto a lo religioso. En fin, vivimos en un país de bendición, pero no todas las naciones están caminando en atención a los pobres, en atención a las necesidades de las personas que necesitan ser atendidas. Por eso tenemos que conocer lo que dice la Biblia. Cuando un gobernante está actuando conforme al mandamiento de Dios, Dios respalda a toda la nación, Dios respalda todo ese gobierno. Pero hay que mantener a ese gobierno en oración. Es la recomendación que Dios da. Podemos leer acerca de la oración por los gobernantes. Está en 1 de Timoteo 2, donde habla la palabra que debemos estar orando por las autoridades. 1 Timoteo 2, 1. Sí. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dios está esperando la oración de su pueblo, la iglesia. Todos los cristianos debemos estar orando por otras iglesias cristianas, orar por los misioneros, orar por otros pastores, orar por apóstoles, profetas. Estamos para edificar, estamos para levantar la iglesia como un solo cuerpo. Por eso debemos orar unos por otros. Una iglesia orando por otra iglesia, un pastor orando por otro pastor, un apóstol orando por otro apóstol, orando unos por otros. Orar por nuestras autoridades,
Cada ciudad tiene autoridad, cada estado tiene autoridad, cada nación tiene autoridad, y es la responsabilidad de la iglesia orar por las autoridades. Por eso convocamos a la oración y al ayuno. Así es. Y uno de los puntos en el ayuno es bendecir a nuestras autoridades y que Dios derrame el Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre pastores, ministerios e iglesias. Son ¿Podemos puntos recordar otra de vez oración para el ayuno, recordarles los días del ayuno? para el ayuno que comienza el día lunes, Lunes, martes y miércoles. martes y miércoles. Así Estamos comenzando un nuevo mes, así que hay que revisar todo lo que está en Ezequiel capítulo 22, de los Así versículos del 22 hasta el 32, donde está hablando de la necesidad de Tengo orar a favor de la Tenemos tierra. muchos... Nos vamos Bueno. mañana a nuestro servicio online, 12 del día. Les esperamos. Así es. Bien, pues gracias por habernos acompañado y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.